אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד ובנו אצל מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יפקח ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יפקח ולאה. עברי אנוכי מעץ השם, אלוקי השמיים אני יורד. עברי אנוכי מעץ השם, אלוקי השמיים אני יורד. עברי אנוכי מעץ השם, אלוקי השמיים אני יורד. עברי אנוכי מעץ השם, אלוקי A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and brothers, never be ashamed of proud Jew. You've done, it's made just to sing this song right around you. The Ani, eternally. It's not the Yaakov, it's not the Yaakov, it's not the Yaakov, it's not the Buenos días. El Eterno les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Shalom, shalom. Qué bueno estar compartiendo con ustedes una nueva mañana, una mañana donde traemos algo de la palabra del Eterno, una mañana donde buscamos del conocimiento del Eterno, donde todos y cada uno de nosotros somos convocados a tener el mismo sentir espiritual, deleitarnos con la palabra del Eterno. Un saludo muy especial a todos los hermanos que se dirigen hacia sus lugares de trabajo, hacia sus oficinas, empresas, factorías, lugares donde desempeñan sus labores diarias para traer el sustento a sus hogares. Que el Eterno les guarde y les bendiga especial y poderoso. Y un saludo muy especial a nuestro hermano Miguel Rojas, que se encuentra todavía en la ciudad de Bogotá, en un tratamiento médico. Sabemos que la mano poderosa del Eterno está sobre su pueblo, entonces está sobre también mi hermano Miguel Rojas, para que reciba la completa bendición de parte del Padre. Un saludo especial a él y a toda su familia.
Cada uno de los que está conectados en este día, pues ya saben cuál es la rutina, cuál es la disciplina de parte del Padre. Y al menos en este Summer Camp quiero dejarles un hábito sembrado. Dice la escritura en Lucas 4:16 que Yeshua entró a la sinagoga de la ciudad donde se había criado en Shabbat, como era su costumbre. En Shabbat, como era su costumbre. Esta frase tiene una connotación importante, y es que Yeshua tenía por costumbre obedecer los mandamientos de Dios. Tenía por costumbre la disciplina de obedecer. Y nosotros nos debemos volver de la misma manera, porque nos enseña la escritura que debemos andar como él anduvo, y él anduvo bajo la costumbre de la obediencia, guardando absolutamente todos los mandamientos del Eterno, porque si nuestro Mesías hubiese faltado a un solo mandamiento, no hubiese sido apto para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Y eso es algo bien importante. Entonces, en esta mañana, como todas las mañanas, comencemos con el Shema, levantando la primera bendición de obediencia al Padre. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha hoy, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señala en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones. Amén.
Cumplimos con la misbah, amados hermanos, y de verdad que es un privilegio cumplir con el mandamiento del Eterno. Y eso es una de las razones por las cuales nos encontramos en esta pantalla, en esta mañana, animando a un pueblo que ha recibido el llamamiento de parte del Rey, que ha recibido el llamamiento de parte del Padre, a ser obediente a sus mandamientos, a restaurar todas las cosas. Hoy le pusimos por nombre a la sección, a esta jornada matutina, le pusimos por nombre La ruta nunca cambió. La ruta nunca cambió. Y donde quiero de pronto hoy dejar una palabra de inquietud a los hermanos es que las palabras del Eterno nunca cambian. Las palabras del Eterno son eternas, son perpetuas. El plan y el propósito que el Eterno se trazó con la vida de todos y cada uno de nosotros fue establecida desde un principio y siempre ha seguido el derrotero de cumplimiento a través de la historia. Y nosotros tenemos que ser hábiles, tenemos que ser muy conocedores del plan del Eterno Rey de Israel para darnos cuenta que nunca Él ha cambiado y que siempre está ahí a la puerta para que nosotros estemos siempre con esa oportunidad preciosa de entrar en sus planes. Yeshua es la puerta. Él fue el que nos ingresó a esa ruta y a ese plan porque nosotros estábamos perdidos. El plan de Él nunca cambió. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, pero Él nos encontró. Y quiero empezar la ruta porque sé que hay muchos que se conectan, que están viendo estos videos y que de pronto necesitan tener la claridad del porqué de las raíces hebreas, el porqué de este mensaje tan excelente, porque las raíces hebreas tienen un mensaje muy excelente, amados hermanos. Las raíces hebreas muestran la ruta completa. Por eso les ponía el título que la ruta nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Y las raíces hebreas tienen ese potencial de mostrarnos a nosotros el camino de una manera mucho más definida. Inclusive, como tiene la condición de soportarse en los contextos que antes no nos soportábamos a la hora de estudiar la escritura, y es el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto idiomático, el contexto arqueológico. Hay una serie de, vamos a decirlo así, de materias que apoyan el nuevo entendimiento bíblico. Y digo nuevo no porque sea la gran novedad hoy, no, porque se está rescatando lo que siempre debió haber sido. Es novedoso porque llevamos siglos escuchando la interpretación teológica moderna que ha venido tomando su acomodo por más de 1800 años, y hoy pues es una teología que se imparte en las universidades y la gente sale de allá matada con su título teológico, y resulta que el título teológico, cuando lo comparamos a la luz de la escritura y de la verdad bíblica, está muy alejado del verdadero concepto interpretativo de las escrituras. Y creo, hermano, que si tú quieres ir a una universidad teológica y quieres hacer tu magíster
¿cómo es que se llama? En divinidades y salir experto en divinidades, lo puedes hacer. Eso es tu situación, tu problema, tu plata, tu tiempo. Pero no hay necesidad de eso, porque la revelación hoy está al alcance de todo el que la quiere tomar, verificar, porque todo lo que explicamos es verificable. Usted va y verifica si lo que le estamos diciendo es verdad o mentira, y usted determina si hace las cosas a la manera de la escritura, a la manera de la Biblia, o hace las cosas a la manera del pénsul académico que tomaste en la super universidad teológica de la doctora o del doctor en divinidad de fulano de tal. Yo prefiero quedarme con estos historiadores que vivieron, que tuvieron cerca al Mesías Yeshua y que por cultura vivieron siempre la fe de la Biblia. Quiero empezar con Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es un pasaje importante. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1 iban los discípulos de Yeshua con Yeshua al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, al final, Yeshua asciende a los Chamaín, es cubierto por una nube y desaparece. ¿Qué estamos esperando? Que Él regrese de la misma manera en una nube y establezca su reinado. Estamos esperando eso, todos los que creemos en la Biblia, ¿no? Si usted cree que hay algún versículo que es fantasioso en la Biblia o que es un relleno o que no debería estar, hay oposición y rebeldía en tu corazón, porque la palabra que hay en la Biblia es una verdad absoluta y esperamos el cumplimiento glorioso de todas y cada una de las palabras que allí hay. Entonces dice en el versículo 6, así que los que se habían reunido con él para ver uno de los eventos más gloriosos de la humanidad, la ascensión de Yeshua a los Chamaín, Eliseo no pudo ver la de Elías con la claridad, la cercanía y la majestuosidad que estos discípulos vieron a Yeshua hablando con él. Enoc, solamente está el relato. Moshe, hay algo raro con la desaparición de Moshe, porque no hay lugar de la tumba, nadie lo vio, y aparte de eso en Judas aparece que el cuerpo de Moshe era disputado con Hasatán, una cosa rara ahí, pero aquí todo está clarito con Yeshua. Con Yeshua todo es más claro. Así que los que estaban reunidos le preguntaron, maestro, ¿es en este tiempo que le vas a restituir el reino a Israel? Y aquí es donde quiero comenzar con la implicación de que la ruta nunca cambió. El plan y el propósito del Eterno fue, es y seguirá siendo el mismo plan, la misma ruta, el mismo propósito de la misma manera. ¿Le restituirás el reino a Israel? Entonces aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es el reino de Israel? ¿Quiénes somos los del reino de Israel? Y me meto de una vez ahí porque yo ya fui injertado en el olivo verde cultivado. Cada uno de los que me escuchen esta mañana tiene que estar completamente convencido si usted ya fue injertado al olivo verde, si usted forma parte de Israel, si usted es un israelita injertado. Si usted todavía no lo es, amado hermano, las aguas del Tevilá lo esperan y que usted se pueda sumergir
en las aguas, en el nombre poderoso del Redentor y Salvador de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Eso es lo primero. Después de eso somos injertados en el olivo verde cultivado. Entonces, siempre el propósito del Eterno, ¿cuál fue? Israel. La meta del Eterno, ¿cuál fue? Israel. Y hay un detalle bien importante en el concepto de la... Y esto pues, no sé qué tan avanzados estén los que están en lo que es la condición secreta de la Torá, del Pentateuco. Sabemos que la Torá y los profetas es una información que se tiene que descubrir, especialmente la Torá tiene toda la información encriptada. O sea, detrás del texto hay más textos que esconden verdades eternas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos ese principio. La primera letra de la Torá es la palabra Bereshit. La palabra Bet, la letra Bet es la primera. Y la última palabra es Israel. Por lo tanto, la última letra es la Lamet. Y si yo uno la Lamet con la Bet, surge la palabra Lev. Lev, en hebreo, corazón. O sea que la Torá es el corazón. ¿De quién? Del Eterno, de la historia, del plan de Dios. Ahí está. El corazón del Eterno, el corazón de su plan. Y así de la misma manera, como empieza con la palabra Bereshit en el principio, termina con la palabra Israel, dando un claro mensaje de que lo que él comenzó desde el principio va a terminar ¿en dónde? En Israel. Y aquí le preguntan los discípulos a Yeshua, maestro, ¿es en este tiempo que le vas a restituir el reino a Israel? El reino. ¿Qué es el reino de Israel? El reino de Israel son 12 tribus. Eso no lo podemos cambiar porque se me pare ahorita el más grande de los rabinos en Israel y me diga, no, señor. Así tenga la barba hasta el ombligo y me diga a mí que Israel es solamente la tribu de Judá, está en un grave error. Que porque los libros todos del judaísmo me enseñan que la Torá se le entregó a los judíos, pues no, tampoco es así. Históricamente, el mismo documento llamado Biblia, con la base y el contexto histórico, me muestra a mí con toda claridad que habían 12 tribus al lado del monte Sinai cuando se entregó la Torá, las 12 tribus de Israel. Eso nunca ha cambiado. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en este tiempo es la seguridad. La palabra del Eterno es eterna, permanente, constante, firme. Si Él, que es el dador de la palabra de Yahweh, Él no cambia ni tiene sombra de variación, pues el fruto de Él tampoco cambia y tiene sombra de variación. Quiere decir que la palabra del Eterno no cambia. Los que la estamos cambiando somos nosotros. Nosotros somos los que hemos sido metidos en una onda de cambios de la escritura. ¿Y cómo? A través de las diferentes versiones. ¿Qué versión esta? ¿Qué versión aquella? ¿Qué versión la tal? ¿Qué versión la otra? Lleno de versiones. Y cuando vamos a buscar un versículo, encontramos el mismo versículo, quizás con el mismo sentido. Yo no estoy negando que el sentido cambie en la mayoría, no. Pero el texto como tal,
el Pechat, lo literal, uy, hermano, versículos cambiadísimos de una manera rotunda. Y eso es lo que queremos indagar. Ok, entonces quedamos en un principio en el minuto 22 de esta jornada de estudio bíblico, de esta píldora de bendición antes de entrar a trabajar. Y es que la pregunta de los discípulos, de los talmidín, de los que estaban bien pegaditos de él, de los que iban a seguir el legado del Mesías, es que el propósito del Mesías era restaurarle el reino a Israel. La historia nunca ha cambiado. Él no vino a restaurar la iglesia, él no vino a fundar a los mormones, él no vino a darle mayor continuidad a los testigos de Jehová, él no vino a nada de eso. Él vino única y exclusivamente a restaurarle el reino a Israel. Israel es una nación y desde la antigüedad sabemos que esa nación fue constituida por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Le contesta el Mesías Yeshua. Él le respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y me serán testigos, escuchen bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la ruta. Me van a empezar la ruta del plan y del propósito en Jerusalén, luego pasan por Judea, luego pasan por Samaria y por favor me terminan en lo último de la tierra. Y voy a ver quién es el más rápido de dedos y me pone el lugar, el último de la tierra. ¿Cuál es ese lugar, lo último de la tierra? Ahora no me vayan a salir con Pinar del Río en Cuba. ¿Qué es lo último de la tierra? Ay, no, pastor, Pasto en Colombia. No, ¿qué es lo último de la tierra? A ver, ¿quién me pone esa palabra ahí? Si sabe qué es lo último de la tierra. Esto es un contexto geográfico, porque está hablando de qué? De Judea, de Jerusalén, de Judea y de Samaria. ¿Qué es lo último de la tierra? Muy bien. El que puso América. Bueno, Carlos Morandi se fue más a Sudamérica. La hermana Esther dijo Argentina. Nancy Meléndez, América. América es lo último de la tierra, amado hermano, porque estas palabras fueron dichas hace 2000 años y hace 2000 años el continente americano no estaba contemplado como un territorio conocido en los conceptos geográficos de las naciones que se estaban encargando de conquistar el mundo. No conocían América. América lo conocemos desde hace 500 algo de años, 520 años, 1492, quizás algunas décadas antes, cuando algunos otros marineros llegaron, pero al que se le dio todo el crédito de que había llegado a una nueva tierra, América, es Cristóbal Colón. De pronto, Américo Vespucio pudo haber llegado antes, después. Hubo ciertas incursiones, pero lo que sí tenemos claro todos, no importa quién se lleve el título, no nos afecta mucho, es que el nuevo territorio que se descubrió hace 500 años era América. Eso era lo último de la tierra. Y dice la Escritura que cuando este evangelio se predique en lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Bien interesante. Primero, porque ya sabemos que es lo último de la tierra. Y segundo, ya tenemos el evangelio. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque cuando éramos cristianos teníamos el Eván, nos faltaba el Helio.
¿Cómo así? Sí, nos habían predicado solamente a Yeshua, pero no nos habían predicado los mandamientos. Teníamos un evangelio incompleto. ¿Cómo confirmamos que el evangelio es completo? Lo confirmamos con Apocalipsis 14:12. Fácil. Y esta es la perseverancia de los santos. Aquí ya nos da la característica de quiénes son santos. Recuerde que el Mesías viene a recoger a los santos para establecer su reino con los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la Torá y la fe en Yeshua. Es decir, el cristianismo de hoy tiene que estar guardando los mandamientos del Eterno. Y si no, no clasifica como santos. El cristianismo de hoy tiene que estar guardando los mandamientos del Eterno y si no, no clasifica como pueblo santo. Ahí les dejo esa mandarinita para que la vayan chupando. Ok, continuemos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en América. Hoy estamos testificando de este mensaje completo en América, en Europa, a través de este medio llamado Internet. Nunca nos hubiésemos soñado, pastores, predicadores, vendedores, cualquier persona que quiera desarrollar su línea de trabajo, su mensaje, su idea, su arte, que íbamos a tener estas ventanitas para llegar al público que está interesado en lo que damos, en lo que tenemos, dueños de nuestra propia cadena de televisión. Esta es nuestra cadena de televisión. Ya no necesitamos pagar los miles de dólares en tal emisora, en tal programa de televisión. Hermanos, eso ya está mandado a recoger. Ahora por estas ventanitas, cada uno de nosotros puede dar el mensaje, hablar de la palabra del Eterno, dar testimonio de lo que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, bien importante que nosotros podamos comprender que el mensaje que se le dejó a los discípulos de Yeshua siempre ha mantenido la misma ruta. ¿Y cuál es la ruta? Restaurar a Israel. Restaurar a Israel. Restaurar a Israel. Yo siempre le digo a los hermanos que se acercan al mensaje que predicamos en EMC, usted es muy bendecido. ¿Por qué? Porque usted forma parte de una generación única, única. A usted le tocó recibir la revelación de este mensaje en el tiempo en que la palabra se estaba restaurando a plenitud. Y usted es un protagonista de esta restauración. Óigame bien, usted es protagonista de esta restauración. La última restauración que el Eterno establece para la venida y el establecimiento de su reino en esta tierra, y usted es el privilegiado. Ni siquiera la época en que Yeshua estuvo aquí en esta tierra haciendo milagros, señales y prodigios, es una época tan decisiva en el reino del Eterno para cumplimiento de todas las cosas como esta. Mire lo que dice Hechos 3:21. Y es necesario que el cielo lo retenga. ¿A quién? Aquel que se había ido en el capítulo 1. El cielo lo retiene a él hasta los tiempos. ¿Hasta cuándo se retiene al Mesías allá? Espérate, todavía no bajes. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que usted es protagonista de la restauración de todas las cosas. Ahora, la palabra cosas en este versículo es la palabra dabar también.
¿Por qué? Porque cuando usted hace el estudio de la polivalencia de la palabra, devarim, cosas, devarim, palabras, entra la palabra cosas dentro del significado de devarim. O sea que este es el tiempo de la restauración de todas las palabras. Por eso la primera palabra que se restaura cuando nos volvemos cristianos es el segundo mandamiento. Mire qué tremendo. El haber sido cristianos o pasar por el cristianismo no fue nada negativo. Formaba parte de la restauración del Eterno. Usted venía del catolicismo idólatra, recalcitrante, con camándula en la mano, colgada al cuello, escapulario pegado de la moto, y usted entró en el proceso de la restauración de todas las palabras, y lo primero que se restaura es el segundo mandamiento. No tendrás imágenes de nada de lo que creas que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postraréis ante ellas ni las adoraréis, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Salimos de la idolatría en el cristianismo. Pero ahora, con la restauración que el Eterno está trayendo del mensaje, usted está restaurando la cuarta palabra, el Shabbat. Y cuando usted restaura el Shabbat, ya tiene completo el altar de piedra. Recuerde que todo hombre que se presentaba delante de Dios y Dios hacía un portento maravilloso con él y establecía un pacto, ese hombre levantaba un altar de piedra. ¿Sabe cuál es el altar de piedra suyo y mío hoy? Las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos. Amado hermano, usted hoy, por haber restaurado el Shabbat en su vida, ha restaurado la cuarta palabra, y ahora usted tiene las dos tablas completas y su altar de piedra delante del Eterno está completo. Ahora solamente haga el sacrificio. Pastor, ¿y cuál es el sacrificio? Hermano, vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar en ese altar de piedra la voluntad de Yahweh, buena, agradable y perfecta. Usted es un bendecido. Usted es un bendecido. Tener todo esto, recibir toda esta información, constatar que después de la Torá ya no hay más. Hermano mío, después de la Torá ya no hay más. Ahí ya no va a haber otro que diga, no, viene el tiempo de la restauración de la pasta del libro. Le van a tener que inventar la restauración de la pasta del libro de la Biblia, porque después de la Torá no hay nada más que restaurar. Es un privilegio que usted debe valorar. Usted está en el tiempo de la restauración de todas las palabras, de todas las cosas. Sean los discípulos de este Yeshua para restaurar lo que les estoy diciendo. Si ellos solamente van a hacer lo que Yeshua les mandó a hacer, es restaurar las 12 tribus de Israel. Entonces mire lo que decía Pablo, Rab Shaul, Pablo, en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo, voy a leer desde el 6 y 7. Y ahora se someten a juicio por la esperanza de la promesa, que Elohim les hizo a nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob, se les hizo una promesa, y por eso eran sometidos a juicio constantemente a los discípulos de Yeshua. Versículo 7, Pablo lo dice, no lo dice otro, lo dice Pablo. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche. ¿Cómo, perdón, Pablo? ¿Tú me estás diciendo que esta promesa la van a recibir las 12 tribus? Y cuando Pablo existía,
su ministerio, solamente había una tribu, la tribu de Judá. No, Pablo tenía el plan completico. Todo discípulo de Yeshua tenía completa claridad del plan divino, y el plan divino siempre ha sido restaurarle el reino a Israel. Amado hermano, por eso es que este programa se llama así: la ruta nunca cambió. La ruta de la palabra del Eterno es un plan, un patrón, y un patrón siempre se va a mover en esas condiciones. Vámonos para Santiago 1:1. A ver qué pensaba Santiago acerca de su ministerio. Mire cómo saluda Santiago. En esta escritura que está restaurada, Santiago se llama, o es el verdadero nombre, Jacob. Santiago es una transliteración del nombre de Jacob al latín Tiago. Cuando entra el griego a ponerle los nombres de los santos a todo el mundo, pues cogieron a Tiago y le pusieron el San y quedó Santiago. Entonces, cuando usted dice Santiago, es como estuviera leyendo el Evangelio de San Mateo, de San Lucas y de San Juan. Estás todavía bajo la sombrilla católica, porque ellos no eran San. Solo hay uno que es San. Solo hay uno que es santo. Uno se llama Yeshua el Mashiach. Ese sí es santo. El resto, el hermano Mateo, el hermano Lucas, el hermano Tiago, el hermano Jacob. Tenemos que, yo veo a los grandes pastores cristianos ahí. Vamos al Evangelio de San Mateo. El que diga eso, no le falta sino la sotana. No le falta sino la sotana, porque todavía está en el catolicismo. Jacob, dice acá, siervo de Yahweh. Jacob 1:1, Santiago 1:1. Jacob, siervo de Yahweh y del Mesías Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Para quién es el mensaje, amado hermano que me escucha antes de ir al trabajo? El mensaje es para las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión. Regaditas por todo el mundo. Y el Eterno nos está ayudando a través de la internet a recogerlas. Pero tenga cuidado, porque hay unos recolectores por la internet muy vivos. Hay otros recolectores que lamentablemente lo que están diciendo son soberanas bobadas. Tenga cuidado con los recolectores de las ovejas de la casa de Israel que hoy se están levantando a través de la internet. Tenga cuidado, porque te enseñan santidad, presentan santidad. Hoy te están hablando de 12 tribus de Israel y mañana te están hablando de los extraterrestres o de la tierra plana. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Ok. Pedro, es que cuando ya me pongo al rescate se me va la paloma. Pero como dice que la ruta no ha cambiado, volvamos a la ruta. Después de Santiago 1:1 nos vamos para Primera de Pedro 1:1. Y mire que cuando les voy a leer Primera de Pedro 1:1, íbamos en 111 hermanos conectados. Dice acá, Pedro, enviado de Yeshua el Mesías a los expatriados en la dispersión. Él también le está predicando a los dispersos. En la dispersión, expatriados en la dispersión, el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Es decir, Pedro ya los tenía ubicados de acuerdo al plan que iban desarrollando ellos de avance para poder ir a predicar este mensaje, para recoger
Este es un tiempo de recolección. Por eso Yeshua decía, ya los campos están blancos para la siega, para la cosecha. Y usted y yo somos parte de este tiempo. ¿Para qué? Para recogerlos. Yo le he pedido a muchos de los hermanos que estén pendientes de cualquier alma a su alrededor que está inquieta por este mensaje. Envíele un video bueno, envíele un video donde esa persona despierte. Mire la última palabra que vamos a compartir acerca de que la ruta nunca cambió. Empezamos con Hechos, donde Yeshua dice para dónde va. Pasamos por Pablo, el apóstol Pablo, Rab Shaul, un rabino judío que siempre oraba para que las 12 tribus de Israel recibieran la promesa. Luego Jacob, el que hoy es llamado Santiago, Jacob. Póngale pues, para que se den cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Santiago, en inglés es James. Entonces, si hacemos un Spanglish, por favor, vamos al apóstol San James. San James. Jacob, hermano mío, en Jacob 1 y en Pedro también vemos la misma ruta. ¿Quién estableció la ruta? El plan divino. Y como Yeshua vino a cumplir el plan divino, el verdadero versículo cúspide, la cúspide de la gran comisión. Esta es la cúspide de la gran comisión. La puntita de allá que brilla. La puntica que hace así el brillo de la cúspide está en Mateo 15:24. Y respondiendo Yeshua dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua no vino sino única y exclusivamente. Yo sé que esto le afecta el corazón a muchos. Yo sé que esto desencaja a muchos. Y sobre todo al que tenía el mensaje prolongado para todo el mundo. Pero estas palabras hacen tambalear al que sea. Porque Yeshua solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted realmente ha recibido de parte del Espíritu la comisión correcta para cumplir la verdadera ruta que Dios estableció para caminar y rescatar a su pueblo, es solamente recogiendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted no se preocupe por el que llegue, porque todo el que preste oído a este mensaje, porque todo el que esté pendiente de este mensaje, porque todo el que esté atento a este mensaje, ahí hay una oveja perdida de la casa de Israel. Siga trabajando con esa oveja, sígale mostrando el mensaje, sígale mostrando la grandeza del mandamiento, sígale testificando de que usted es un hombre de mandamientos. 8:45. A partir de mañana, amados hermanos, estaremos en ruta hacia Atlanta, Georgia. Vamos a ver cómo está la comunicación. Si puedo hacer este programa desde el carro, lo hacemos desde el carro. Nos vamos con todos los jóvenes de MC Shalom, Miami, para el ministerio en Atlanta, Georgia, Emet Ministry, el ministerio Emet en Atlanta, Georgia, un ministerio que lleva aproximadamente 2 años caminando en las raíces hebreas y que en este momento, pues el Eterno es el ministerio que tiene ahí en Atlanta, desarrollando todo este potencial del mensaje para recoger a las ovejas perdidas que están en el sector de Georgia. Así es que para que estén pendientes de las actividades que vamos a desarrollar desde Atlanta, Georgia. ¿Cuál es la promesa? Para terminar, está en Amos, capítulo 9. Amos, capítulo 9,
versículo 11, dice: y en aquel día volveré a levantar el tabernáculo caído de David, repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas, la edificaré firme como en los tiempos de antaño. Hermano mío, el tabernáculo de David se refiere a su gobierno. El tabernáculo de David no se refiere única y exclusivamente al lugar santo donde se manifestaba la presencia del Eterno. El tabernáculo de David era su ministerio, y su ministerio fue gobernar las 12 tribus de Israel, porque el Mesías que viene, que es el tabernáculo verdadero, seguirá gobernando las 12 tribus de Israel y gobernando al mundo entero. Que el Eterno te guarde y te bendiga en esta preciosa mañana, que estas palabras el día de hoy nos permitan tener claridad sobre el mensaje evangélico, verdadero evangelio que debemos predicar, un evangelio completo, completo. No camines más siendo cojo. El que camina solamente en la gracia está cojo, está brincando en un solo pie. Para que usted pueda desplazarse correctamente, usted tiene que poner los 2 pies sobre la tierra, y es el pie de la gracia y el pie de la Torá. Ahí es que usted va a poder hacer la función que verdaderamente le corresponde. Usted recibió la gracia para guardar el mandamiento. Ese es el verdadero evangelio que el Eterno quiere que se predique en este tiempo. Así es que, amado hermano, reciba de parte mía, de parte de nuestro ministerio de MS Shalom Internacional, una bendición muy especial y poderosa, y entienda que usted está viviendo en un tiempo muy poderoso, que usted está viviendo en un tiempo muy especial, que usted fue llamado para ser protagonista de los tiempos más gloriosos, de tiempos especiales, tiempo único. Que el eterno Rey de Israel toque tu corazón y hagas la tarea de la manera correcta. Días son estos en días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aunque oyemos que en el cielo clama, prepara el camino al Señor. Aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, en la hoy, en la unión del Señor. Desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo los verás, en clara hoy, en la unión del Señor. Desde el Sion llegó la salvación. Aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, en clara hoy, en la unión
cielo nos veremos.